¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios. Y para esta ocasión nosotros estaremos tocando temas de coyuntura, temas de interés nacional, temas de carácter político. Y es que para esta semana hubo bastante de qué hablar y nuestros analistas en esta ocasión van a ponernos sobre la mesa su criterio respecto a si realmente la población salvadoreña necesita nuevos partidos políticos. No estamos hablando que ya estaban cansados. Vamos a hablar también sobre el espionaje que se le está haciendo a diversos periodistas. También sobre la marcha que se está gestando para este 16 de enero, donde se celebran 30 años desde los acuerdos de paz. Eso y más, nosotros lo estaremos dialogando con nuestros analistas, Lucrecia Landaverde y Ronald Umaña. Lucrecia, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Siempre es un placer dirigirme a su audiencia y a nuestros hermanos salvadoreños, todos con esta finalidad de analizar lo que pasa en el contexto nacional. Es importantísimo que estemos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias. Y bienvenido, porque es la primera vez creo que la tenemos por acá. Así que, es la segunda. La segunda. Sí. Bueno, entonces igual bienvenido. Queremos que esto sea una charla muy amena. Y también Ronald Umaña, señor, bienvenido, caballero. Feliz año también. Gracias, feliz año. Gracias por la invitación, pues siempre es un gusto venir acá a Criterios. Un abrazo fraternal para la teleaudiencia y es un gusto estar acá con la abogada Lucrecia. Gracias por la invitación. Desde luego, y empezamos entonces con este viernes de análisis. Algo muy importante y muy interesante que se ve en la semana es que por ahí se ha tratado de inscribir a un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria. Hay diferentes vertientes, ¿no? Como primero, qué bueno, porque es una nueva opción política que todavía no terminamos de tener claro por qué lado se va a tener alguna ideología y todo eso. Eso va para más adelante. La cuestión es que habrá un partido que sea Fuerza Solidaria. Por otro lado, tenemos a la gente que piensa, pero es que ¿para qué otro partido político? Nosotros no confiamos en los partidos políticos y no queremos uno nuevo o como se llame, ¿sí? Entonces, al final, nosotros, ¿con qué criterios nos quedamos? ¿Es bienvenido un nuevo partido? ¿No es bienvenido? ¿Deben haber más esfuerzos para permitir las candidaturas no partidarias? Eso y más lo estaremos dialogando. Y le cedo la palabra a la abogada Lucrecia Landaverde. Gracias. Yo sí pensaría que necesitamos alguna puerta donde podamos entrar en acción. Lo voy a llamar así. Y puerta, entiéndase de alguna manera un nuevo partido político. Este, del que usted está hablando, hasta con el nombre de pronto se escucha un poco mediocre. Perdóneme, pero suena casi como no sé, mísero. Una cosa mísera, Fuerza Solidaria. Suena de beneficencia el asunto. Pero cuando vemos, además, a estos personajes que lo presentan, pues hay una persona ahí muy cuestionable, que incluso ha gozado de un nivel de impunidad fuertísima. Y hablo de una vez de un homicidio, imagínese usted, en un subordinado de esta persona misma y gozó de esa impunidad, aprovechándose de estas maniobras que el fuero les da, que esta investidura de fuero les da muchísimas veces para cometer delitos y salirse bien librados, como fue el caso de este muchacho o señor, vea usted, que presenta este supuesto partido que se está gestando o que ya se gestó. Ya veremos cuando esté inscrito, ¿no?, si esto es una realidad o no. Lo cierto es que personalmente sí me parece un poco mediocre hasta el nombre. Mi análisis es que es importante vender a la gente una visión un poco romántica, siempre metida en aquel nivel de pobreza. Cuando hablamos de fuerza, pero además solidaria, si analizamos estas dos palabras, pues sí,
La gente que ve la vida con ilusiones y con mucho romanticismo dice, ay, es solidario el asunto cuando analizamos la palabra misma. Lo cierto es que que desde mi perspectiva no es un partido atractivo, y empezando por el nombre, y pues para rematar esta poco atractividad que tiene el nombre, pues sí, están estos personajes oscuros, aprovechando el calificativo que el mismo presidente de la República daba a las fuerzas oscuras. Pues esta sería como una fuerza oscura, porque tenemos a un hombre que ha gozado de la impunidad por un homicidio culposo presentando este partido. No es una opción para los salvadoreños. Los salvadoreños trabajadores, los salvadoreños honestos, necesitamos verdaderas opciones. Hoy por hoy, quizá el triunfo de este régimen, que hay que llamar por su nombre, que no es que estemos entrando en una dictadura, nosotros estamos en una dictadura cuando vemos que se desmantelan instituciones importantes, cuando vemos que se suprimen poderes del Estado. Pues sí, el éxito de esta dictadura es que no tenemos los salvadoreños honestos, los que no hemos sido ni de derecha ni de izquierda y que no comulgamos con estos partidos, no tenemos opciones siquiera para competir, ¿verdad? Porque no hay opciones. Si quisiéramos tener una opción, un partido atractivo, bonito, de gente honesta para poder competir, pues, y tratar de equilibrar esta desgobernanza que tenemos y que nos ha metido, como le decía, en esta dictadura. Excelente criterio, abogada. Ahora, hablando de lo humano, la abogada menciona algo muy interesante y creo que es otro elemento para discutir. ¿Qué es más grave o qué es más importante o qué llama más la atención? Otro partido, y como ya bien lo mencionábamos, o la manera en que esta persona, que como lo dice Grecia Landaver, es acusada de homicidio, ¿realmente qué es más grave? ¿O realmente necesitamos otro partido político? Bueno, necesitamos varios partidos políticos, ¿verdad? Pero buenos partidos, o sea, bien hechos, que sean de verdad. Este no es de verdad, este es un partido, como diríamos allá en el pueblo, chabeleado, ¿verdad? Este lo han mandado a hacer para tenerlo de pantalla, de mampara. O como diría la asamblea, partido, no sé, fachada. Pero es un partido de fachada. ¿Cuáles partidos tenemos? Tenemos a Nuevas Ideas, al PCN, al PDC, a Gana, y hoy vamos a tener a todos alrededor de Nuevas Ideas, comprados y manejados por Nuevas Ideas. Y por el otro lado, Arena y el FMLN, pues acabados, ¿verdad? O sea, y que caminan a que los desinscriban en el Tribunal Supremo Electoral. Por el otro lado nos queda Vamos y Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo ya se alineó a Nuevas Ideas, ya los vi votar por la ley del agua, ¿verdad? Entonces ya no nos genera ninguna confianza. Por el otro lado solo queda Vamos. Entonces no hay opciones políticas en El Salvador. Que las van a ver necesariamente, si por eso son las marchas, por eso es el movimiento popular, para que de ahí surjan fuerzas políticas, para que de ahí surjan liderazgos para manejar la situación en el 2024. Pero este partido, pues a todas luces, desde un avión va uno y ve para abajo, se da cuenta que es un partido falso. ¿Qué es un partido político? Un partido político es un grupo de hombres y mujeres con ideas políticas, alrededor de ideas políticas, pero con un interés nacional. ¿Qué interés nacional podrá tener este partido? Ninguno. ¿Qué doctrina política van a profesar? ¿Qué modelo económico nos van a plantear? ¿Cuál es el modelo social que nos van a venir a ofrecer? Ni ellos saben de esto. Ni idea tienen de lo que puede ser una doctrina política. ¿Me entiendes? Ellos están haciendo el partido para estar al servicio del régimen. Nada más. ¿Verdad? Ellos lo que están haciendo es un partido político para ver qué consiguen ahí, a ver qué les dan, a ver qué ganan. Pero no es un interés nacional. Y si no tienen interés nacional, no son partido político. Claro.
este tema da para más de qué hablar porque no solo se menciona, ok, se necesitan más partidos políticos, pero aún no se ha analizado la vertiente de que la ciudadanía podría estar cansada de tener más de lo mismo. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Fíjense qué criterios tan interesantes los que se discutían en el bloque anterior, como por ejemplo que, existe el surgimiento de un nuevo partido, en este caso denominado Fuerza Solidaria, que para mantener una democracia los partidos políticos son necesarios, y no uno o dos, sino que deben haber varios partidos políticos que representen diferentes ideologías, diferentes tendencias como tal. Ahora bien, también se discutía que si bien son necesarios partidos políticos, también esos tienen que cumplir con ciertas características para ser tomados en cuenta o ser tomados en serio, como lo decían nuestros analistas. Ahora es momento de ver. Estos partidos políticos, estos nuevos, surgen porque son necesarios o surgen a raíz de que ciertas personas no pueden postular como candidaturas no partidarias debido a que hay demasiados obstáculos. ¿No serían esas unas opciones? Vamos con Lucrecia Landavete. ¿Son necesarias las candidaturas no partidarias? No hay candidaturas porque hay demasiados obstáculos. ¿Qué lo está impidiendo? La experiencia pasada fue importante y es que deja de alguna manera una lección, vea. Y la lección es que en principio, cuando tenemos una coyuntura, y le voy a llamar así yo, tan revolucionaria como la existencia revolucionaria en el sentido de lo que significa, no lo especial del Partido Nuevas Ideas, porque de especial lo único que tiene es unas estrategias mafiosas de engañar a la gente. Y permítanme el concepto, y es que la situación o coyuntura revolucionaria a la que yo me estoy refiriendo es precisamente a la idea que se le mete en la cabecita a esa gente con menos capacidades intelectuales para entender lo que sucede en su entorno social, en la vida en general. Pues le meten esa idea que tenemos un partido que va a poner en su sitio a quienes son esos enemigos ficticios creados, y llamémoslo las fuerzas anteriores políticas que existieron, porque ya no son fuerzas políticas, y hay que decir, el partido de derecha e izquierda. Cuando le meten esta idea a esta gente con menos capacidades intelectuales, con menos capacidades de entender que tienen un enemigo y que van a combatir ese enemigo que tienen, pues ellos se sienten necesitados de tener un salvador, un superhéroe, y eso ven en este partido y en este señor que ahora ocupa la silla presidencial. Inyecta, y esto lo vemos, odio contra toda esta gente que antes figuraba en los gobiernos anteriores o quienes dominaban el país,
a través de estas dos fuerzas políticas, inyecta odio en la sociedad y entonces lo ven a él casi como un superhéroe y lo pintan así, tanto que se habla de una reelección, ¿no? Por y para siempre, porque la gente no alcanza a entender, entonces ven a este hombre que lo pueden seguir reeligiendo y mantener ahí de casi forma perpetua en el poder, porque nunca habían tenido un gobierno como el que tienen ahora. Lo cierto es que este contexto revolucionario de la existencia, en ese término en que se lo estoy planteando, porque habrán otras definiciones, no es que la revolución es generar cambios positivos para la sociedad en el ámbito político y en la vida de la gente, en la economía. Esto se llama revolución, generar todos estos cambios. Podrán algunos criticar la figura que estoy utilizando. Lo cierto es que cuando yo hablo de una coyuntura revolucionaria, no estoy hablando del significado o de la significancia, pues, de revolución, sino más bien de la forma en que este nuevo partido revoluciona la forma de ver una realidad aparente en la sociedad, cuando piensan que tienen a un salvador. Y estos son detalles o, digamos, principios aplicados siempre en todas las dictaduras a nivel histórico. A la población que no tiene estas capacidades de determinar o de entender lo que sucede en su entorno, pues le pintan que hay un monstruo y hay que defender de este monstruo y ellos son los superhéroes. Así ven a esta gente. Entonces, evidentemente que es muy difícil que una candidatura independiente vaya a ser inscrita o tenga mucha significancia. ¿Por qué? Porque la recién experiencia nos demostró que el candidato, que era un diputado independiente, era un pobre señor que estaba ahí, que no pintaba ni figuraba en nada en este panorama político. No hizo nada, no sirvió para nada. ¿Qué pasa? Que como tenemos a esa gente con esa idea mental, que Nuevas Ideas es su salvador, porque todos los demás son el enemigo ficticio que ha creado el presidente de la República, pues van a votar por Nuevas Ideas. No van a votar por un pobre diablo que vaya ahí postulándose como diputado por muy buenas intenciones y proyectos que tenga para la sociedad, porque la gente se le ha bombardeado y se le sigue bombardeando con todo este odio contra esa gente, y pues alguien que vaya solo, ya vimos, no va a hacer nada prácticamente. Y a esto le ponemos que el gobierno actual tiene el dominio institucional y, ya decía yo, hasta ha desmantelado instituciones, pues los obstáculos van a ser muy magnos y significativos a la hora que una persona cualquiera vaya a tratar de postularse al Tribunal Supremo Electoral. Probablemente ni le inscriban estas candidaturas, porque el sistema ya está demasiado manipulado por el actual gobierno. Entendido, Lucrecia Landaverde. Ahora, Ronald Umaña, perdón. ¿Quiénes son los culpables de que aquellos que aman la política, que confían en la política, huyan de las candidaturas no partidarias? Mira, el problema de las candidaturas no partidarias son los requisitos que le pusieron. De repente tenés que conseguir más firmas para ser candidato que votos para ganar la elección. ¿Me entendés? O sea, tenés que ir de allá a Metrocentro a andar pidiendo firmas y te piden, ¿qué? 20,000 firmas, y a lo mejor con 12,000 firmas vas a ser diputado. O sea que bastaría con recoger las firmas y presentarlas y hacerlo. ¿Por qué pusieron tantos prerequisitos? ¿Por qué obstaculizan tanto? Porque cada diputado que llegara no partidario iba a ser un diputado menos de los partidos políticos. Entonces los partidos obstaculizan eso para que no llegue gente no partidaria. Quiero decirte que lo de las elecciones no partidarias es una cuestión inconstitucional. La Constitución de la República es clara y dice que solo a través de los partidos políticos se puede accesar al poder, ¿verdad? Mas sin embargo hubo una interpretación de ese artículo hace un par de salas de lo constitucional donde lo permitieron.
En la Asamblea Legislativa se encargaron de obstaculizarlo y de ponerle un montón de cosas para que la gente no llegara. De hecho, solo ha habido una vez que logró llegar un señor ahí y nunca más, ¿verdad? Entonces, pero no va por ahí la cosa. La democracia necesita partidos políticos, es parte del sistema democrático el hecho que hayan partidos políticos y que tengan una doctrina específica. Mira, por ejemplo, este país, ¿cuál es la doctrina de Nuevas Ideas? ¿Cuál es la ideología de Nuevas Ideas? No tiene, no hay. ¿Qué es lo que han hecho? Populismo, ¿verdad? Ellos utilizan el populismo para mantenerse en el poder, utilizaron el populismo para llegar al poder. Eso de dividir la sociedad entre buenos y malos, por eso tratan de mantener el conflicto permanentemente para tener a la gente fanatizada en algo y estar llevando agua a su molino. Y eso da resultados, pero no para siempre. ¿Quiénes fueron los maestros del populismo? Los nazis. Joseph Goebbels fue el máximo genio de esto. Mussolini en Italia. Pero Goebbels en Alemania fue el más exitoso y sin embargo quebró y cayó. Lo mismo va a pasar acá. Aquí, si no tienes una doctrina política, si no tienes una ideología que seguir, los partidos políticos no te sirven, no te aguantan. La propaganda sirve, sí, pero no para siempre. De hecho, hoy que ya está cara la comida, hoy que tenemos una inflación del 6.25 en este año pasado, que es la inflación más alta de todo Centroamérica, y que la inflación se ha concentrado en la mesa de los ciudadanos. Hoy que estás comprando tomates a 25 centavos, entonces hoy comienza a ver que la propaganda no te alcanza para decirle a la gente que no tiene hambre. Si la gente tiene hambre, va a ver mal al gobierno. ¿Me entiendes? Entonces el populismo tiene sus límites. Los tuvo con Hitler y los va a tener en El Salvador también. Bueno, tenemos que trasladarnos a una nueva pausa comercial, pero dejo la pregunta para que se preparen y es: ¿cómo nos vemos a 30 años de los acuerdos de paz? ¿En efecto hay que cambiarle el nombre o qué es lo que hace falta? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos analizando los criterios de nuestros invitados sobre los diferentes temas que han sucedido en la semana. Y uno de los que ha llamado muchísimo la atención, y a casi 30 años de los acuerdos de paz, escasos 2 días, nos preguntamos, ¿es necesario cambiar el nombre de los acuerdos? Por ahí dicen, no, nosotros no tenemos que conmemorar lo que nació tras los acuerdos, sino a la sociedad civil que perdió la vida en aquel entonces. Ronald Maña. Mira, hay algo que en esta vida no se puede cambiar y eso es la historia, ¿verdad? Es imposible. No se puede. ¿Cómo vamos a cambiar la historia? No se puede, ¿verdad? Por allá hubo un país en África que ganó un populista, un dictador, ¿verdad? Y entonces quiso cambiar la historia y dijo que hoy vamos a comenzar del año 0. Imagínate, ese es el extremo del pensamiento, ¿verdad? Todo no existe, todo va a existir a partir de que yo nací. Todos ven a Cristo, que Cristo fue el año 0 para nosotros, pero ya lleva 2021 años. ¿Y cómo cambio esa historia? No se puede. Usted habla del dictador Amin, si no me equivoco, de África. No, fíjate, no era Idi Amin Dada, es otro. Te voy a mandar la historia, no recuerdo, la leí y te la voy a enviar. Pero imagínate, lo que quiero
hacer ver es el ejemplo de alguien que llega y diga, no, hoy es el año cero, o sea que a partir de mí, para allá existe, lo demás ya no existe. Eso no se puede. Solo me recuerda, esto hace que recuerde a Albert Einstein. Albert Einstein decía dos cosas, de dos cosas estoy seguro, que el universo es infinito y que la imbecilidad humana también. Del universo tengo dudas, pero de la imbecilidad humana no, dijo. Entonces cuando yo veo a estos muchachos en la asamblea que quieren cambiar la historia, que quieren decirnos que aquello no existió, que solo fueron acuerdos entre los dos grupitos del FMLN y de Arena, que a lo mejor se reunieron en el Don Pedro a discutir esto, no es cierto. Y te lo digo con propiedad. Yo fui observador del diálogo de la guerrilla con el FMLN, con el gobierno en aquel tiempo. Yo fui a contador, iba a Panamá, a Costa Rica y le di seguimiento a todo el diálogo. Aquí hubo un foro popular convocado por la Iglesia Católica, donde estábamos todas las fuerzas representadas. Yo representaba al área académica, yo era vicerrector de una universidad y me eligieron a mí representante. Y tenía el de la Universidad de El Salvador como mi suplente. Entonces fui a todo eso. Allí participó Panamá, Costa Rica, todo lo que le llamaban los países amigos. Ahí estaban las Naciones Unidas en medio. Esto no fue un acuerdo entre dos grupitos y que ya hagamos... No, señores. Si estamos hablando del conflicto más grande de la historia de esta república, 100.000 muertos, 22 años de guerra. La guerra comienza exactamente en 1970, cuando Cayetano Carpio decide abandonar el Partido Comunista e irse a fundar el primer ejército guerrillero, que fueron las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, con el Bloque Popular Revolucionario, que era su frente de masas. Ahí comienza la guerra y termina allá en el 92, ¿verdad? Entonces, cabal, 22 años. Después de eso, 100.000 muertos, escuadrones de la muerte de un lado y escuadrones de la muerte del otro. Víctimas de un lado, víctimas del otro lado y víctimas que no tenían absolutamente nada que ver. Secuestros de un lado, secuestros del otro lado, crímenes por todas partes. Yo todavía algunas veces platicaba con el hijo del embajador Archibald Gardner Doom, que era de Sudáfrica, que lo trajeron aquí, lo asesinaron. O sea, él era embajador aquí, perdón. Lo asesinaron y negociaron con el cadáver y les pagaron y nunca entregaron el cadáver. El cadáver de Roque Dalton, ¿a dónde está? Entonces, aquí hay una gran historia que no la podemos cubrir. ¿Cómo quieren justificar esto? No, vamos a dignificar a las víctimas y no a la paz. Fíjate que es la primera vez que se atreven a decir que unos acuerdos de paz no sirven. La primera vez en la historia de la humanidad, porque yo no creo que ninguna sociedad haya tenido el atrevimiento de decir que la paz, que los acuerdos que nos llevaron a la paz no sirven. ¿Qué hicieron esos acuerdos? Desmilitarizaron la sociedad. Desapareció la Guardia, la PH, la Policía Nacional, las patrullas cantonales. Se sentaron las bases de la institucionalidad del país para hacer la democracia, que es la que hoy nos están destruyendo. Entonces estamos hablando de acuerdos de paz, pero quieren realmente restaurar las víctimas. Yo les aplaudo, qué bueno, pero para eso no tienen que destruir lo otro. ¿Por qué no nombran este día también para las víctimas? Pero para eso hay que ir e indemnizar a la familia de los que murieron, para poder dignificar a la persona humana. ¿Cómo vamos a restaurar que el padre de familia murió de esta familia y ahí viven en la miseria porque no tienen quien los proteja? Hay que indemnizarlos, ¿verdad? Hay que ayudarles. Usted menciona entonces, Ronald, que no es suficiente con cambiarle el nombre a un día. Pues sí, es cínico eso. Bueno, ¿por qué cuando el juez llegó al Estado Mayor a pedir los archivos para ver lo de la masacre del Mozote se negaron a entregárselos? ¿Y qué era para dignificar a las víctimas del Mozote, pues? Y hoy me están diciendo que van a cambiar esto para dignificar a las víctimas. Si le quieren dar
una vida digna a las personas, dignificar a la persona humana. Entonces tienen que ir a indemnizar a las 100.000 familias esas. Pero ¿qué es lo que han hecho con los excombatientes del FMLN y de la guerrilla? Les dijeron que les iban a dar $300 mensuales, una indemnización de $3.000, que además de eso les iban a hacer un hospital especial para que atendiera a los excombatientes. Mira, no les han cumplido en nada, en nada. Entonces, ¿van a dignificar a las personas de esta forma? No, ¿verdad? Entonces nos están mintiendo. Lo que quieren es borrar la historia, esa rica historia. Yo creo que es la más grande historia que tenemos en la vida de esta república, que tiene apenas 200 años y que nos pasamos el 10% de ese tiempo en guerra. Murieron 100.000 personas en el país. Entonces eso es de lo más grande que hay. Quiero decirte que de las cosas más lindas que he vivido en mi vida es que yo, pues sí, yo era profesor en la universidad, yo daba clases de historia política contemporánea, yo daba clases de esto que ellos quieren desaparecer. Entonces yo lo viví a diario, aquí tengo grabado todo, fui observador del diálogo. Entonces no es cierto, lo que nos han dicho no es verdad, y yo creo que se han equivocado. Contra la historia no se puede ir, la historia es la madre de todos nosotros. Excelente, Ronald Umaña. Lucrecia Landaverde, estamos hablando de una posible estrategia de parte de las instituciones gubernamentales, el hecho de cambiar el nombre. Sí. Personalmente pienso que es una estrategia que siempre va orientada esta estrategia en inyectar veneno en la población contra quienes el gobierno está pintándoles o les ha pintado desde que inició su campaña como el enemigo de esta población. Es decir, la situación para esto no es volver más pacífica a la sociedad, sino y dividirla aún más. La está dividiendo, y esta idea loca de cambiar el nombre de los acuerdos de paz, que eso, como decía don Ronald Umaña, borrar pues la historia no es una cosa que usted la hace porque firma un documento donde le cambia el nombre, porque la historia está allí. La historia es la huella que vamos dejando de nuestro paso por la vida, por la existencia, y esa no se elimina fácilmente. Entonces, vea, lo veo como una estrategia de mantener a sus fanáticos aplaudiéndole. Eso es que lo que celebrábamos era que ellos dicen que firmaron los acuerdos de paz. Lo cierto es que, vea, los acuerdos de paz, sea que en su magno contenido que debió tener, pues estén deficientes, porque las injusticias sociales siguen, las desigualdades siguen, la inseguridad en el ámbito en general social sigue, porque la criminalidad es un hecho. Las pandillas cobran muchas vidas, hay muchos desaparecidos, y en este momento el gobierno está ahí. Pues mire, si usted es pro gobierno, que no tengo ningún inconveniente en ello, yo solamente le hago a usted la invitación a que se esfuerce en pensar un poco. Si este gobierno realmente quiere ayudar a las víctimas del conflicto armado, pues exíjale entonces retribución, así se llama, mire usted, retribución de los daños, porque sí tenemos y tuvimos una ley de amnistía, que al final con esta pues de alguna manera no se castigan los delitos, porque hay amnistía y hay indultos, pero esto no es un indulto, fue una amnistía. Por tanto, no le vamos a dar vuelta pues a esa ley, porque entonces estaríamos nosotros cobrando venganza entre tanta gente pobre que se mataron de los dos bandos. Vea usted. Y el presidente, óigase bien, aunque se ponga como un bichito que ya es mayor que yo todavía no he llegado a los 40 años,
Pues él dice, yo ni había nacido, y sus diputados repiten eso cuando se refería a la masacre del Mozote, dice que él ni había nacido y le pedían cuentas de los archivos. Decía, cuando se negaba a poner estos archivos o esta información en manos y conocimiento del juez que llevaba el caso. Entonces él decía estas chiquilladas, que él no había nacido. Recientemente vemos a una niña de 28 años que hoy es diputada, imagínese usted, diciendo que tampoco había nacido para cuando se firma, sí, decía que no había nacido, me parece que para cuando se firmaron los acuerdos de paz. Es que esto ya sale del contexto racional hacia un infantilismo barato, mediocre, pero además prepotente que estos muchachos ejercen allá en la Asamblea Legislativa. Porque esto es característico, vea usted, del presidente actual. Pintarse como el bicho, eso incluye la cachucha hacia atrás y estas cosas, como el bicho que ha venido a poner orden, supuestamente, a todas estas personas que él llama los mismos de siempre. Lo cierto es que él viene de estos partidos, que si estos partidos de los que él llama los mismos de siempre, también los tiene en esto que él ha llamado nuevas ideas, que de nuevo no tiene nada, las mismas técnicas populistas, engañando a las personas, metiendo odio, división. Su odio y división, señor presidente, es tan potente que yo jamás he estado afiliada a ningún partido. Y solo de verle a usted me causa repugnación, me repugna, porque esa matonería, esa prepotencia suya me causa rechazo inmediato y todas estas mentiras. Su odio es muy potente, imagínese usted. Entonces, sigue con esta práctica de meter odio y yo sí lo veo como una estrategia de mantener a la sociedad dividida. Okay. Hay más que hablar sobre el caso de los acuerdos de paz, pero eso, tras la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para este domingo 16 de enero se conmemoran 30 años de los acuerdos de paz. Ahora bien, esto implica que también habrá una marcha, pero ahora estamos hablando, ¿por qué van a protestar ahora? ¿Por qué las organizaciones de sociedad civil, las diversas instituciones de la sociedad se van a pronunciar? Por ahí mencionan que uno, por una mala ley del agua. Otro caso es para que no siga habiendo espionaje. Pero entonces, las razones por las cuales habrá una marcha este domingo 16 serán válidas. ¿Qué nos dice Ronald Umaña? Bueno, la marcha del domingo, que espero sea apoteósica, ¿verdad? O sea, yo voy a estar muy temprano ahí. Es una marcha de posición política, en las cuales, además de todo, se va a conmemorar los acuerdos de paz. Porque por mucho que quieran tapar la historia, esto va a seguir siendo así, acuerdos de paz por siempre. Ni siquiera fue una ley, ¿verdad? Sino que fue algo que lo adoptamos los salvadoreños y lo adoptó todo el mundo. ¿Por qué digo de posición política? Bueno, hoy van a llegar hasta los militares a marchar. Todos los militares de baja van a llegar a protestar por el hecho de quererle cambiar el nombre a los acuerdos de paz. Fíjate qué interesante, van a mover hasta los militares con eso que están queriendo hacer. Bueno, te llegan los militares, te llegan los jueces, ¿verdad? A protestar siempre por la purga que les hicieron. Te llegan la gente del agua, van a protestar por la ley del agua. Te llegan los parientes de los desaparecidos, van a llegar con las fotos de los desaparecidos a protestar. Te llegan los poetas,
te llegan los profesores, los despedidos de la alcaldía, te van a llegar los del INPEP. O sea que hoy el abanico es mucho más amplio, mucho más grande. Por eso yo les pedía que todos fueran de camisa blanca, para conmemorar la paz y para además que se vea la unidad del pueblo. Por eso pedía que nadie llegara con colores partidarios. Espero pues hagan eco de eso. Pero ¿por qué ir a la calle? Porque hay gente que dice, no hombre, mire, ¿y para qué van a ir, hombre? Ya cambien el método. No. Que ustedes son revoltosos. Sí, que ustedes son revoltosos, pero lo que sucede es que la gente tiene que entender que el poder está en la calle, y el que tiene la calle tiene el poder. Y el pueblo desde el 15 de septiembre para acá se tomó las calles de este país, se tomó el poder, se empoderó de nuevo. Hoy tenemos un pueblo empoderado y el domingo lo vamos a volver a ver. Yo sé que el ejército va a salir a detener buses por todas partes, pero aunque detengan los buses que detengan aquí, vamos a ver muchos, miles marchando el domingo, con mucha convicción. Y cada quien va a llevar su protesta en la mano. Hay unos que van a seguir protestando por el fracaso del archivo Wallet, por ejemplo, por el fracaso del Bitcoin. Otros que van a protestar porque los despidieron y no los indemnizaron en la alcaldía de San Salvador. Los excombatientes, esos que quieren dignificar ahí la Asamblea Legislativa, van a protestar porque no les han dado su hospital, no les dan la indemnización mensual que les prometieron, no les dan la indemnización que les dijeron de $3,000, no les han dado las tierras, no les han dado nada, les han mentido, y les han mentido siempre, ¿verdad? Entonces, el pueblo va, se toma la calle, se empodera y protesta. ¿Pero por qué se dan las marchas? Porque hay una razón. ¿Por qué hay una protesta? Bueno, la razón del agua, la razón del Bitcoin, la razón de los patrulleros. Cada quien lleva su protesta en la mano y la plantea. Ahora, Ronald, según entiendo también para esta manifestación, no todos van protestando contra acciones del actual gobierno, sino entiendo que hay cuestiones históricas que nunca ningún gobierno las solucionó, pero por eso siguen manifestándose también, según entiendo. Sí, por supuesto, pero también hay algo que no hay que dejar de ver, hijo, que es las promesas que este régimen le hizo a la gente. Por ejemplo, lo de los patrulleros, eso no lo solucionó Arena ni el FMLN, y estos menos, pero estos le ofrecieron a ellos, a los patrulleros, los $300 mensuales. Le ofrecieron el hospital especializado para los veteranos de guerra. Anda, ¿dónde está el hospital? ¿Dónde está la indemnización mensual? No existe, les mintieron. Entonces, en base a todas esas mentiras, bueno, lo del Bitcoin nos dijeron que iba a ser un boom económico, esto pues, que aquí van a haber miles de empresas, aquí que la inversión iba a crecer, y no es cierto. El contrario, la comida está cara, el desempleo ha aumentado, la migración ha aumentado. Hoy fue un récord en los últimos 12 años, este año que pasó, y este año que viene pues no vemos que la cuestión mejore. Al contrario, la deuda, el Estado está ahogado con la deuda que tiene, ¿verdad? Entonces estamos en un estado económicamente quebrado, que solo falta que colapse. Entonces, por eso es que la gente está protestando. Además, hay algo importante. Aquí ningún gobierno puede decir, mire, y ustedes esperan que yo en tanto tiempo arregle esto, si han pasado 40 años sin arreglarlo. Sí, es que el problema es que cuando se elige a alguien, es porque se supone que esa persona tiene la capacidad de resolver los problemas y que además los conoce. ¿No es el mismo discurso con el que entró Mauricio Funes? Todos han hecho lo mismo. Y estos están peor que aquellos, porque estos mintieron más que aquellos. ¿Me entiendes? Entonces no es válido eso. No les creemos eso ya. No le creímos a Mauricio y menos les vamos a creer a esto. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Quién ofreció el hospital especializado para las personas ex guerrilleros y ex soldados? El presidente Bukele le ofreció. Bueno, nos ofreció de que la presa esa, la presa que habían dejado tirada en un año iba a estar funcionando.
¿Cuánto llevamos ya? Ya vamos para 3 años y eso sí, lo que hay ahí es un hoyo y el chaparral. Ok. Nada más, ¿me entiendes? Ok, Ronald, al volver de la pausa volvemos con los criterios de Lucrecia Landeverde siempre sobre la marcha en la conmemoración de los acuerdos de paz. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ahora es momento de escuchar los criterios de Lucrecia Landeverde respecto a la marcha del 16 de enero. Lucrecia. Esta marcha, como otras tantas, es importantísima y las que falten. Es que de alguna manera la población debe demostrar todo aquello por lo que no podemos seguir apoyando estas ideas del gobierno. Y digo porque no podemos seguir, yo nunca las he apoyado, vea, pero habrá mucha gente que sí votó por el gobierno actual. Pero si usted es víctima de desaparición de alguno de sus familiares, amigos o conocidos, o si usted es consciente que estamos viviendo en una situación no menos peor que el conflicto armado, porque están desapareciendo gente, vea usted. Están desapareciendo gente sin lugar siquiera, si usted quiere verlo así, hasta un poco peor, pues es el panorama, porque no hay chance de defenderse. Los desaparecen, aparecen en fosas clandestinas allí. Si usted está viendo toda esta realidad y es consciente, el domingo salga a marchar. Si usted conoce a un cercano suyo o usted mismo no tiene empleo, el domingo salga a marchar. Si los altos precios de la canasta básica y de todo aquello que usted consume le está afectando, pues usted salga entonces a marchar. Si está harto de las mentiras de todos los políticos del pasado y del presente, usted entonces salga a marchar porque quiere un cambio. Si usted quiere que el presidente le cumpla todas aquellas promesas que hizo, entonces usted salga a marchar. Si usted y yo queremos un futuro mejor para nuestros hijos, para futuras generaciones y para toda la sociedad salvadoreña, entonces salgamos todos a marchar. Lo que pasa es que cuando se elige a un gobierno, no se le elige para estarle aplaudiendo. El presidente es su empleado, los funcionarios públicos son sus empleados. Usted tiene que ejercer un control en sus empleados para que no se pasen de listo, para que no sigan saqueando al Estado, para que no solamente le sigan pasando a usted esos videos de maquetas o renders, muy lindos por cierto, pero alejados de toda realidad de lo que está pasando en nuestro país. Queremos acciones reales. Se eligen presidentes para que nos cambien la vida. Y usted dirá quizá, pero es que siempre hay que trabajar. Uno mismo se tiene que esforzar para salir adelante. Ningún político le va a mejorar su vida. Lo cierto es que las políticas públicas implementadas en un gobierno nos afectan a todos. Porque allí ellos están manipulando y están desviando nuestros fondos de la manera más vil. Vea usted que son los impuestos que pagamos, se los están llevando. Si usted está en contra de esta manera tan desvergonzada en que están robando su dinerito a través del Bitcoin y esta plataforma que hicieron nueva, Chivo Wallet, usted salga a marchar porque usted no debe permitir que los políticos le sigan robando, no repita el ciclo. Esa es mi invitación y yo así finalizo, suficientes razones para salir a marchar.
Lucrecia Landaverde, ha sido un verdadero placer tenerla en nuestro estudio. Esperamos verla próximamente. Gracias, pues yo encantada. Si me invitas siempre voy a estar aquí. Desde luego. Claro. Ronald Umaña, encantado. Gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches a la audiencia. Un abrazo fraternal para todos. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, gracias una vez más por habernos sintonizado. Y recuerde que el criterio más importante para todos los aspectos lo tiene usted. Que descanse.